Amigos y amigas, buenas tardes. Realmente es un placer que me acompañen en esta videoconferencia donde pretendo abordar un poco la vida y obra del maestro Pascasio González Erazo, especialmente el día de hoy, cuando se cumple el centenario de su fallecimiento. Para mí es un privilegio estar con ustedes después de 8 años de no participar en eventos del Marte, pues obviamente, como ya lo saben, resido fuera del país desde entonces. Y bueno, nada mejor que comenzar este reencuentro con ustedes, con las autoridades, con el personal del Marte, en este día tan especial, en el cual además es el primer día del otoño en el hemisferio norte. Entonces el hecho de que llueva en nuestro país no impide que sea otoño, y por tanto es la estación, parte de la estación de lluvias en las cuales nos vemos involucrados año con año. Este fenómeno planetario, pues espero que también sea beneficioso para todos nosotros, y abre una estación que muy difícilmente apreciamos en nuestro país, pero si nos detenemos adecuadamente nos vamos a dar cuenta de que tiene un impacto meteorológico en nuestro territorio, aunque normalmente no lo veamos con los colores rojizos y terráqueos que tiene en otras latitudes del mundo. Dicho esto, pues entremos en materia, ¿verdad? Sobre todo tratando el tema de la historia del arte en El Salvador. Hemos estado muy acostumbrados a lo largo del tiempo a que cuando una persona da un dato u ofrece una información, el resto de las personas solemos solamente reproducir ese dato sin cuestionarlo, sin ver, sin verificarlo, sin revisar fuentes, sin básicamente cuestionar ese dato que se nos ha sido proporcionado. En este sentido, la historia nacional ha adolecido de ese problema, y hasta hace muy poco relativamente, en que nuevas generaciones de investigadores pues nos hemos dado un poco a la tarea de cuestionar ese tipo de datos que venían siendo reproducidos por tradición, por vía oral, por vía familiar, y realmente no se había cuestionado, no se había puesto en entredicho esa información. Entonces, la historia del arte había estado reservada prácticamente a personas que tenían una escasa formación en cuanto a la investigación, no solo de la historia, sino también de las propias materias a las cuales atañe la historia del arte. Muy poca formación en escultura, muy poca formación en pintura, en música, en teatro, y entonces eso nos ha conducido a lo largo del tiempo a tener datos equivocados al respecto. El maestro Pascasio González Erazo no es una excepción dentro de esa regla, digamos así, de equivocaciones en cuanto al registro de nuestra historia del arte. Siempre se ha afirmado, por ejemplo, que él nació en la ciudad de Chalatenango el 28 de febrero de 1848, cuando la realidad documental demuestra que nació en la antigua Ocotepeque, en Honduras, el territorio hondureño, el 22 de febrero de 1847, es decir, 6 días antes y un año antes de lo que se nos ha contado, y por supuesto en una localidad que no tiene nada que ver con Chalatenango. Ocotepeque era en aquella época una zona de grandes haciendas, era un territorio bastante controlado por el ejército salvadoreño, que lo había invadido varias veces, especialmente durante las guerras morazánicas. Y además era un territorio que estaba muy vinculado con el sector norte del país. Ocotepeque tenía mucha comunicación con una localidad importante de El Salvador, como era Suchitoto, y además como era la zona de Cojutepeque. En ese sentido, los padres del niño Pascasio González Erazo, él había nacido en un hogar formado por el terrateniente José María Martínez y su esposa María Guadalupe Erazo. Ellos inmediatamente entendieron que el destino, el futuro, no se encontraba en Ocotepeque, aunque hubiera haciendas dentro de ese territorio. El destino estaba en otro lado, el dinero estaba fluyendo en otro lugar, el dinero estaba vinculado con la paz, con la reconstrucción, con otros espacios, y nada más propicio que moverse entonces a la nueva capital de El Salvador, como era Cojutepeque, debido a que San Salvador fue destruida por el terremoto del 16 de abril de 1854.
Entonces el joven Pascasio es movido por sus padres a la zona de Cojutepeque, aproximadamente en ese año 1854-1855. Permanece un tiempo en la nueva capital y luego se traslada a la antigua San Salvador, que estaba en plena actividad reconstructiva, y además porque el presidente, el senador presidente general Gerardo Barrios había proclamado en 1858 que San Salvador volvía a ser la capital de la República del Salvador, de la República y del Estado del Salvador. Entonces los padres de Pascasio se trasladan a San Salvador y un año o 2 años después, entre 1859 y 1860, deciden que el joven, que tiene ya algún talento para el dibujo, se mueva a estudiar a la escuela o a la Academia de Bellas Artes que había inaugurado la Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala, en la ciudad de Guatemala. La Sociedad Económica de Amigas del País era fundamental desde hacía bastante tiempo porque era una agrupación de intelectuales y de personas pues vinculadas con el desarrollo del antiguo reino de Guatemala, y después de la independencia se quedan como una de las asociaciones tributarias del conocimiento. Especialmente es curioso que la Sociedad Económica de Amigos del País había desarrollado en la década de 1840 el primer salón de física y matemáticas que tuvo el Istmo Centroamericano. Entonces, la escuela o Academia de Bellas Artes de esta agrupación guatemalteca le fue confiado a unos hermanos italianos, los Folletti, y ellos abrieron un espacio para que jóvenes como Pascasio fueran a estudiar a su institución. Pascasio se inscribe y permanece en esa academia estudiando pintura clásica, dibujo clásico, durante 7 años. Entonces, llega aproximadamente en 1860 y permanece ahí hasta 1867. Luego de concluir sus estudios, especialmente dedicados a todo lo que tenía que ver entonces con las bellas artes, como se les denominaba, el dibujo, la pintura, el modelado, la escultura en madera, el trabajo del mármol, básicamente artes decorativas, ¿no? Eran lo que enseñaban los Folletti en su academia. Se traslada después a San Salvador Pascasio y contrae matrimonio con Juana Zubillaga. Juana Zubillaga se casa con él y en ese hogar procrean a su descendencia, procrean a sus hijos. Básicamente el hogar de Pascasio González va a tener por familia o por descendientes al general Ramón González Zubillaga, a Salvador, a Rita, que se va a casar con un químico francés muy importante para la historia de la numismática salvadoreña, Louis Fleury. Fleury en 1891 va a fundar la Casa del Cuño o la Casa de la Moneda. Es el lugar donde se emiten los primeros colones que tiene el territorio salvadoreño. Se acuñaron en oro, en níquel, en plata, ¿verdad? Y fueron los primeros que salieron en octubre de 1892. Entonces Fleury es un personaje muy importante y tristemente está olvidado por la historia de nuestra nación y de nuestra numismática. Además, tienen otro hijo que es Juan, ¿verdad? Juan, de todos ellos, ninguno continúa la línea de su padre en el trabajo de el cultivo del dibujo, la pintura y las demás artes que él desarrollaba. Veremos un poco más adelante quién sí continúa el trabajo emprendido por Pascasio González Erazo. Bueno, cuando Pascasio retorna, es 1869 aproximadamente, se encuentra en obras desde hace un par de años uno de los primeros grandes edificios que se construye dentro de la República del Salvador y especialmente dentro de la reconstruida San Salvador. Me refiero al primer Palacio Nacional,
que es comenzado en 1866. Dentro de esa primera sede del gobierno central de El Salvador hay varios salones destinados al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, y por tanto, como es una obra de gran envergadura en la cual se está poniendo en aprecio y en límite todo lo que tiene que ver con la exportación del café, el recurso monetario producido por el café es puesto en función de construir ese edificio y que quede lo más espléndido y esplendoroso posible, con mucho gusto europeo, pues obviamente eso involucra a muchas personas. Una de esas personas es Pascasio González Erazo, a quien se le confía que desarrolle todas las pinturas y las esculturas que se encontraban en esos salones del primer Palacio Nacional de San Salvador. No tenemos fotografías, al menos que yo conozca, no tenemos fotografías en la actualidad de cómo era el interior de ese Palacio Nacional, construido en mampostería y en madera por José Dolores Melara, ¿verdad? Maestro de arquitectura, designado por la Asamblea Legislativa, al mismo tiempo que se le otorgó ese mismo título a Pascasio González Erazo. Si vemos las imágenes 1 y 2 de mi presentación, verán una postal de cuando ese Palacio Nacional estaba edificado, y en la segunda imagen veremos pues una reconstrucción de cómo sería la fachada principal de ese primer Palacio Nacional, que estaba situado en el mismo sitio donde se encuentra el segundo y actual Palacio Nacional de San Salvador. Pueden notar los detalles que tiene, las torretas, ¿verdad? Las columnas, y hay una serie de elementos típicos de la arquitectura de ese siglo XIX, en el cual se pretendía europeizar la construcción y darle un sentido mucho más universal, eurocéntrico incluso, a la construcción y a la edificación de lo que sería el centro histórico de San Salvador. Esa edificación y prácticamente el centro histórico todavía medio colonial que tenía San Salvador es destruido por el gran terremoto de San José, que tiene lugar el 19 de marzo de 1873. La reconstrucción de ese primer Palacio Nacional le es encomendada también al maestro Pascasio González Erazo. Insisto, para 1884 el maestro González Erazo ya es contratado incluso como constructor. Se le encomiendan diversos trabajos, sobre todo en una especialidad que él desarrolla mucho, que es la edificación en madera. Se le pide que construya diversos edificios en madera. Se considera que la madera en aquella época era un material sismo resistente, pero no se tomó en cuenta que muchas de las edificaciones, al no existir la electricidad, tenían que verse influidas, iluminadas por velas o por antorchas o por cualquier otra luminaria procedente de la combustión de material animal o vegetal. En ese sentido, las edificaciones que Pascasio González Erazo va a desarrollar, en su gran mayoría van a ser edificaciones muy frágiles, ¿verdad? Muy temporales, por decirlo así, porque desgraciadamente no va a poder construir con los materiales más adecuados frente al fuego. Su desarrollo de la madera es admirable, ¿verdad? Es un personaje que le encanta trabajar en madera de cedro. Podemos ver, por ejemplo, el caso de la mal llamada Minerva, ¿verdad? La podemos ver en las imágenes 3 y 4 de mi presentación. La llamada Minerva fue inaugurada el 4 de agosto de 1877 en el interior de ese primer Palacio Nacional. En realidad es una alegoría a la Unión Centroamericana. Todos los símbolos que están puestos ahí tienen que ver con la Unión Centroamericana. Es una victoria, un aniqué, ¿verdad? Hay un cuerno de la abundancia, ¿verdad? Una cornucopia al pie de la imagen. Es una estructura que esencialmente lo que hace es rendir
culto a una Unión Centroamericana que solo existía, pues obviamente, en la mente de quien lo encargó, ¿no? Que fue el presidente doctor Francisco Dueñas. Esa estructura de madera, obviamente no se podía tallar, Pascasio no tenía el conocimiento en ese momento como para poderlo hacer, no se podía tallar en una sola pieza de madera de cedro. Entonces, por tanto, Pascasio talla las diferentes piezas y la arma como una especie de rompecabezas. La estructura que ahora se encuentra exhibida en la antigua Casa Presidencial de San Jacinto mide 3 metros de altura, tiene 1,20 m de ancho y 90 centímetros de espesor, de profundidad. Es una escultura, insisto, alegórica, ¿verdad? Totalmente hecha de madera. Y pues ustedes pueden observar, si se acercan un día de estos por San Jacinto, pueden observar el escudo, la cornucopia, ¿verdad? La túnica y diferentes elementos. Hay que resaltar una cosa, y es que esta escultura fue hecha para ser vista de lejos, no es una escultura para ser observada de cerca. Por eso, si la vemos con mucho detalle, las fotografías no ayudan en eso, desgraciadamente, pero si la vemos con mucho detalle, nos vamos a dar cuenta de que es un elemento decorativo. No es una escultura para ser admirada de cerca, es un elemento decorativo para estar en un lugar como sería el centro del Palacio Nacional Antiguo o uno de los corredores del Palacio Nacional Antiguo. En ese sentido es un elemento para observar de lejos, ¿verdad? Es un elemento decorativo para observar de lejos.